Bueno, seguimos en de regreso a octubre, 20:47. Llegó el momento de reportaje porque en el medio de tanta bronca, de tanto angustia, tanto dolor, una buena para el compañero Gonzalo Bugato, porque está preso el asesino de su hermano, de Lautaro. David Benítez. Sí, lo tenemos en comunicación. Gonza, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, compa, ¿vos todo bien? Me imagino que esta noticia reconforta un poquitito, aunque sea, ¿no? Sí, es aliviador, la verdad que después de 2 años y 4 meses, ¿no? De estar en esa situación, de estar peleando con esto, recordemos que fue una causa, ¿no? Una causa plagada de irregularidades, porque todavía este fue el juicio del homicidio y todavía falta el juicio por las irregularidades y el encubrimiento. Sí. Pero bueno, para nosotros haber conseguido una sentencia, ¿no? Condenatoria, y sobre todo que sea efectiva la prisión de Benítez, para nosotros fue muy importante, digo, porque a raíz de un cambio de carátula que hubo en la etapa de instrucción, Benítez llegó al juicio beneficiado. Sí. La carátula se cambió de homicidio simple a exceso en legítima defensa. Esta fue la sala 2 de los tribunales, de la Cámara de Apelaciones de los tribunales de Loma de Zamora. Gonza, ¿esa carátula lo dejaba libre? Esta carátula lo dejó libre, él llegó al juicio en libertad, y por eso, como decía anteriormente, haber conseguido una sentencia y que el tribunal tuviera la voluntad y el valor de ponerlo en prisión, para nosotros fue muy importante, ¿no? Sí. Porque es parte de en realidad la firmeza de la sentencia, porque hay muchos casos donde se llega a un juicio, que también eso es muy difícil, muy complejo, cuando hay un miembro de la fuerza de seguridad involucrado, y entorpecimiento de investigación y encubrimiento. Llegar a juicio es muy difícil, y aún así todo, también llegar con las carátulas que se cuadran en exceso en la legítima defensa, claro, para que el cuadro jurídico sea un escenario culposo, no doloso. Exacto. Entonces, y eso, por ejemplo, se ve reflejado en la estrategia que eligió Benítez, que fue primero como elemento más importante, en complicidad con la comisaría segunda, Almirante Brown, le entregan un auto sin orden del fiscal, al auto le hacen 2 agujeros. El auto había sido periciado horas antes en la comisaría por 2 peritos, y los 2 dicen categóricamente que el auto estaba intacto, no tenía ningún rasguño ni nada que se le pareciera a un impacto de bala. Después aparece con un agujero en una óptica, cuando el fiscal allana la casa de Benítez, y retira el vehículo. Y ahí Benítez declara de manera voluntaria en la línea del enfrentamiento, diciendo e incriminando directamente a mi hermano, diciendo que era uno de los ladrones que le quiso robar, y que se enfrentó a los tiros, y en su explicación o en su estrategia dice que mi hermano entró corriendo porque mi casa tiene 2 entradas, un garage por la calle Goyena y la entrada de mi casa por Monteverde. Ah, mira. Que entra por un lado herido de la espalda, y sale por el otro. En el juicio el perito también fue muy explicativo, ¿no? Y también para mí, fue muy doloroso, pero él explicando las causas técnicas de la muerte de mi hermano, decía que una persona con esa herida, una herida como la que tenía él, en el pulmón y en el corazón, no un solo disparo, no podría haber transitado más de 20 metros sin desplomarse. Entonces, hasta si se quieren los detalles más fríos, ¿no? Y más técnicos, ni siquiera, es una locura, no tienen ni una prueba para solventar eso. La única prueba que pretendieron tener es la del auto con los 2 agujeros burdos. De hecho, hubo un careo entre el perito de parte y el perito oficial, que son los que después revisan el auto que se allana. Y en la explicación del perito de parte es que la bala impactó contra el vidrio, hizo un agujero y rebotó hacia atrás, algo que es físicamente imposible. Entonces, ese también fue el cuadro y el escenario probatorio. También fue determinante en el juicio
el perito balístico que dijo que los 7 casquillos encontrados corresponden a la paternidad del arma reglamentaria de Benítez. Inclusive el arma tenía su bala en recámara, que eso significa que es un arma que está ya apta para el disparo, no necesita traccionarse para empezar a disparar. Entonces eso indica que, y estamos hablando de que Benítez era un profesional del arma. Sí. ¿Por qué? Porque estudió en el liceo militar su formación secundaria, después fue agente de seguridad privada haciendo custodia personal, siempre con portación de arma, y después hizo efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires, y 2 meses antes de mi hermano realizó un curso de uso protocolar de arma de fuego y derechos humanos, ¿no? O sea que sabía bien lo que estaba haciendo. Exactamente, de hecho, y en la sentencia, uno de los fundamentos, y por unanimidad también de los jueces, que él era un profesional, que sabía el poder de daño que tenía en el arma de fuego, ¿no? De hecho, bueno, así quedó demostrado. Está bien. Gonza, le dan 14 años, ¿no? Sí. ¿Es lo que ustedes pedían? Nosotros pedimos 20 años, el fiscal había pedido una pena de 12 años, sí. Y bueno, el tribunal resolvió darle 14 años. Para nosotros, independientemente de la pena, ¿no? Sí. Si la pena es más o es menos, porque te puedo garantizar que el dolor y la pérdida nunca es cuantificable. No, tal cual. Para nosotros fue y es aliviador la decisión de la justicia, ¿no? Porque en definitiva, en gran parte y en gran medida es por lo que nosotros estamos peleando, ¿no? Para que mi hermano tenga justicia, el asesinato del doctor Ubato tenga justicia y que mi hermano pueda descansar en paz, y en un punto también nosotros llorarlo de la misma manera. Seguro. Gonza, me llegaron versiones, digo, si no amerita hablar, porque por ahí es algo menor, no lo hagamos, de que habían recibido amenazas vos y tu vieja. Recibimos, a través de Facebook, recibimos amenazas, sí. Y recibimos agresiones públicas con, la verdad, que un nivel de violencia, aún después de todos los que, de todo lo que nos causaron, ¿no? En esa situación, la pérdida que nosotros Benítez nos generó por su uso y por su conducta, ¿no? Violenta, desmedida. También diría irresponsable, pero irresponsable no en función del desconocimiento, irresponsable en función de la desaprensión a la vida. Así, en esos totalmente de acuerdo. Lo pondría. Gonza, ¿de dónde vienen estas amenazas? Bueno, estas amenazas son de la mujer de Benítez, de Celeste Cerda, ¿no? Diciendo, no, cosas que, digo, yo las voy a contar por arriba porque tampoco, claro, no pero querés diciendo andar. como que nosotros hacíamos esta situación por plata, ¿no? Que le queríamos sacar plata a un muerto. Fotos cuando nosotros estábamos muy conmocionados después de haber escuchado la sentencia. Hay una foto, ¿no? de mi mamá conmigo, y donde nos dicen a nosotros que no se nos cae, que somos unos mentirosos, que no se nos cae ni una lágrima. Pero bueno, parte de mi familia le contestó, y es inevitable, verdad que le dije Gonza. que no tenía ningún sentido, porque en definitiva era darle entidad a eso, pero bueno, también los entiendo, porque no todos somos iguales, y yo ni siquiera apretaría una tecla para contestarle a eso. Tal cual. Me parece que es la mejor respuesta y la mejor conducta que uno puede tener, porque nosotros peleamos por otra cosa. Ellos expresan eso en la vida porque pelean, no sé, por eso, porque tienen ese nivel de ser, y no es una cuestión económica, ¿no? Pero ser miserable con la vida. Tal cual. ¿No? De ser miserable a la vida. Tal cual. Y bueno, y la verdad que lo siguen expresando y siguen sosteniendo su mentira cuando ya se les cayó la careta. Claro, digo, por favor. Ya quedó probado, ya hay una condena firme. Duda. Nosotros hicimos una conferencia de prensa, ¿no? Denunciando esta situación, y también alertando o haciendo pública nuestra disconformidad o nuestro descontento. En realidad la disconformidad la venimos planteando ya desde un inicio con la misma sala, la sala 2, que había cambiado la carátula y había beneficiado
de manera arbitraria, y esto hay que decirlo también, porque toma solamente las declaraciones de la mujer y la hermana de Benítez, valiéndose eso como prueba para acreditar la existencia de un tiroteo, y tomando como referencia, por ejemplo, pruebas que se habían declarado nulas, como la del auto, que quedó claro que si hay un auto que está en la comisaría y hay dos peritos que dicen que el auto estaba intacto, y no estamos hablando de algo tan burdo como un agujero a una óptica, eso te parás enfrente de un auto para ver cómo está, y si está rota la óptica es lo primero que te das cuenta. Entonces los peritos fueron categóricos y después aparece con este agujero. Quedó claro todo la artimaña que armaron, claro. De todo lo que ellos utilizaron, y así todo. Miren, esto lo que voy a decir es una valoración personal, ¿no? Netamente personal. Pero David Benítez hizo declarar a la hija. Primero frente al fiscal Baello, Juan José Baello, y la hija, por ejemplo, en ese momento 12 años, ¿no? Y comprendiendo también la inocencia de una nena de 12 años. Benítez la hace declarar, y ella dice en un pasaje de su declaración que lo ve al papá y al comisario hablando con su mamá y su tía en un cuarto, ¿no? Cuando Benítez, de ahí se desprende por una conclusión lógica que tramaron la estrategia. Tal cual. De ahí se pusieron de acuerdo cómo iban a entregar el auto a espaldas del fiscal. Entonces, esta nena de 12 años, 2 años y pico después, 2 años y 4 meses, para ser más exacto, su papá la hace declarar en el juicio, ¿no? Y vuelve otra vez a dejar expuestas las contradicciones, diciendo versiones distintamente a las que decía su madre cuando su madre daba un relato, ¿no? Que la involucraba a ella. Por ejemplo, en qué pasó en el hospital. La madre decía que nunca se llevó el teléfono, ella decía que la madre tenía el teléfono constantemente encima. Todas un montón de cosas que echaban a luz que había una trampa horrible. Sí, pero te puedo asegurar, mirá, y se sintetiza de esta manera, ¿no? Para no entrar en detalles. Todas declararon versiones distintas a las declaraciones originales de la fiscalía durante el juicio, y al mismo tiempo todas declararon versiones entre sí. Es lo mismo que yo con Santi hice tal cosa y vos decís algo totalmente distinto que hiciste conmigo. Seguro. Entonces, este cuadro y este escenario también ameritó para que la fiscalía pida actuaciones por falso testimonio, y el tribunal ordenó procesar por falso testimonio a María del Pilar Benítez y Celeste Cerda, que es la primera, la hermana de Benítez, y la segunda, la mujer. Gonza, nosotros ya se nos acaba el tiempo, estamos cortos este año con el horario. Agradecerte siempre por la atención, sabemos que no es duro, pero bueno, un poco reconforta, y desde acá también celebramos este fallo. Gracias por atendernos y reivindicar tu militancia en esto de tu caso en particular, y sobre todo la violencia institucional, ¿no? Bueno, muchas gracias, y como siempre yo les quiero agradecer en nombre mío y de mi familia el espacio que nos dan para bueno, difundir esta situación y el caso de mi hermano. Por favor, Gonzalo. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo grande. Chau. Bueno, ahí pasaba Gonzalo Bugato, nosotros nos tenemos que ir. Le sacamos un minuto al programa que viene. Sí. Y saludamos, recomendamos que sigan escuchando a Saganup Osobá, que va por el programa 69. Dale. A los que son de la colectividad, les deseamos un feliz año nuevo que arranque este 24. Bueno, hasta el lunes. Chau.